Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de la valija de Mila. Hoy estaremos en nuestra sección de Hablemos de la muerte y vamos a hablar de los tanatólogos, sus experiencias y experiencias paranormales. La labor de los tanatólogos es arreglar los cadáveres para su disposición final. Una vez que han sido entregados por medicina legal, ellos los bañan, los visten, los peinan. Antes de eso sacan sus líquidos, sus vísceras para poder conservar el cadáver mientras se realizan las obras fúnebres. En este campo hay muchísimas experiencias. Hay experiencias tanto paranormales como físicas. En general, todos concluyen en hacer esta labor con cariño, con respeto, como si fuese su ser querido. Y las personas que no lo han hecho así han tenido experiencias tanto paranormales como físicas. Los cadáveres, cuando no son bien tratados, se manifiestan. Hay algunos que han tenido actividad paranormal y otros que se manifiestan físicamente, rigidizando su cuerpo y no se dejan vestir, arreglar, etc. Veamos algunos casos. Aquí están las experiencias. Un estilista en Barranquilla cuenta el caso en el que estaba mal de trabajo y necesitaba ocuparse. Así es de que se ofreció como maquillador para arreglar muertos en la morgue de Barranquilla. Se le presentó un caso de un cadáver que había sido payaso y su disposición final era que fuese maquillado y vestido como si fuera para la función. Cuando el estilista empezó a maquillar el cuerpo, pues se lamentaba mucho de su situación y dijo: valiente cosa que quedé yo haciendo aquí maquillando un payaso. Y en ese momento el payaso soltó la risa y lo miró. Es el testimonio que cuenta aquel estilista y desde allí no se volvió a dedicar a esa labor. Luis Domínguez, otro tanatólogo que trabajó en la morgue de Barranquilla, cuenta que le tocó el caso de arreglar un par de cadáveres que eran la madre y su hijo, que perdieron la vida trágicamente cuando una camioneta los atropelló. Ella iba con el bebé en su coche y murieron instantáneamente. Cuando llegaron a la morgue para ser arreglados, vio que dentro de las cosas que ellos traían había un chupo y un cascabel. Él los atendió y se dio un respiro, por lo cual salió de la sala de la morgue y cuando estaba la luz apagada sintió mover el cascabel. El muerto de pánico entró, encendió la luz y se dio cuenta que el bebé tenía el chupo en la boca y en el cadáver de la madre acababa de salir una lágrima. Otro caso recopilado es el de un muchacho en Barranquilla que se suicidó y se rumoraba que había tomado la determinación de suicidarse por causa de magia negra. Cuando llegó a la morgue, los tanatólogos fueron a arreglar el cuerpo y al intentar inyectar el formol en su cuerpo, vieron que se movió la boca y por su boca salió una serpiente negra. Ellos, asustados, se retiraron del cadáver y vieron que la serpiente se deslizó por los espacios de la morgue hasta perderse. Queda la duda si la serpiente era a causa de la magia que este chico recibió o, como se suicidó en el bosque, puede existir la posibilidad que la serpiente haya ingresado a su cuerpo. Lo que personalmente me parece extraño, porque si él se ahorcó
su tráquea se comprime y no tiene por dónde pasar un animal. Un tanatólogo muy conocido en medicina legal de Bogotá hace unos años es Jorge Rodríguez. Él trabajó por muchísimo tiempo en medicina legal y arregló cuerpos de celebridades como la de Jaime Garzón y Luis Carlos Galán. Tiene muchísimas anécdotas, entre ellas que su hijo de 8 años ya iba a la morgue, veía cuerpos y empezó a aprender la práctica. Entre sus historias más curiosas y relevantes es que cuando existió Pacheco, un conocido presentador colombiano, lo entrevistó para conocer su práctica y los detalles de su trabajo, y Pacheco, el presentador, solicitó que el programa de su entrevista se realizara como si él fuera el cadáver. Así es de que él se acostó en la carroza, se acostó en las camillas de la morgue en donde se arreglan los muertos, y al final de la entrevista, preso del pánico, pensó que realmente lo iban a matar. Dentro de las historias de Jorge Rodríguez también hay una anécdota muy curiosa, que cuando él llevaba 3 muertos en una carroza, una camioneta bastante vieja, y como la morgue de Bogotá queda hacia los cerros orientales, las calles son un poco empinadas. Cuando él arrancó con los cadáveres, justo pasando por la estación de la policía, se abrió la puerta de la carroza, cayeron los cadáveres sin ropa y él siguió tranquilamente porque no se dio cuenta del evento. Cuando llega el policía en moto, lo detiene y le dice: mire la mierda que me dejó tirada allá al frente de la estación. Este señor se devuelve y pues no sabía qué hacer, y había un capitán que lo conocía, del cual era amigo, y le dijo: espere, yo le ayudo con esto, dijo el capitán. Y tenía 3 hombres detenidos por varios delitos en el momento, y los puso a ayudarle al señor Rodríguez a disponer los muertos en la carroza en sus respectivas bandejas. Una anécdota muy particular. Sobre el niño de 8 años que llevaba al señor Rodríguez a la morgue a ver la práctica de cómo se arreglaban los cadáveres, es la siguiente historia, que es el de Wilson Rodríguez. Él tiene muchísima experiencia en el tema porque desde niño le estuvo ayudando a su padre en la práctica de arreglar cadáveres. Wilson cuenta que en algún momento de su vida, cuando el conflicto armado estuvo tan álgido en Colombia, lo llamaron para ayudar a arreglar cadáveres en el Ejército Nacional. A él le tocó ir a las zonas de conflicto como en el Putumayo, en Mocoa y otros sitios que hacían parte de la zona roja de Colombia, y tenía que arreglar hasta 17 soldados en el día. Cuenta que eran campamentos improvisados, así que le tocaba montar las bandejas en ladrillos y casi que acurrucado arreglar los cadáveres, la mayoría desfigurados por bombas, por morteros, por tiros en la cara, acudiendo a la cera reconstructiva para poderles dar la mejor apariencia, y llegando al hotel deshecho de ver la cantidad de muertes y de hombres jóvenes que estaban en esta situación y que muy seguramente sus madres y sus familias no sabían que eso había ocurrido. Existen otros testimonios, como el de una tanatóloga que no quiso revelar su identidad, pero para ella ha sido muy complicado arreglar cadáveres de niñas abusadas y reconstruir sus facciones. Realmente, si ellos manifiestan que a pesar de dedicarse a este oficio durante años, siguen siendo seres humanos que se conmueven ante la desgracia ajena y ante la violencia que puede ejercer un ser humano a otro.
Les dejo el tema con las experiencias relevantes de ciertos tanatólogos y los espero en otro capítulo de Hablemos de la Muerte.